Muchas gracias, chicos. Buenas noches a todos. Estamos llegando al final de esta serie, un versículo a la vez. Y el propósito en esta noche es que podamos estar descubriendo algunas herramientas y quiero animarles para poder estudiar la Biblia, seguir leyéndola, meditándola, masticándola, sacándole el jugo a la palabra de Dios. Pero también eso es lo que vamos a hacer hoy con una porción que tiene una riqueza tremenda. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 21. Dice así la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Podemos ponerlo en la pantalla y leemos todos juntos, por favor, este versículo. Comenzamos. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. ¿Cómo hacemos para estudiar la Biblia? Fíjese en primer lugar esa palabra pero, y ahí tendríamos que parar. Es un conectivo de contraste. Si usted empieza a estudiar este versículo, necesariamente necesita volver un poquito para atrás, porque necesita saber de qué cosas se está diciendo algo distinto. Usamos nosotros esto, por ejemplo, decimos, ¿qué tal es este equipo de fútbol? Es un buen equipo, pero nunca ha sacado un campeonato importante. Ahí está el pero, que no. A ver, vas a la escuela y le preguntas al profesor, ¿qué tal anda mi hijo? Y bueno, anda bien, pero necesita. Y ahí en ese pero está lo distinto, el contraste entre lo que se ha dicho antes. Y cuando nosotros empezamos a estudiar este versículo 21, pero vamos a encontrar que hay dos áreas de contraste. En primer lugar, algo que tiene que ver con el tiempo, pero, ¿qué dice el texto? Ahora. Entonces, el primer contraste que vamos a ver es, hay algo que ahora se marca el contraste con lo de antes. Con lo que vino diciendo antes hay una diferencia. Ahora hay algo que nosotros necesitamos entender, descubrir. Y aparte de lo que tiene que ver con el tiempo, hay otro contraste. Dice, pero ahora, aparte de la ley. O sea, que ese contraste tiene que ver con que este tema del que va a hablarse es aparte o distinto o no está conectado con la ley. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos prestando atención a las palabras y a la estructura gramatical de un texto. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos un texto. Por eso es muy importante esto. Bueno, cuando en mi época de secundaria renegaba con lengua y literatura, ¿no? Y algunos de ustedes también, ¿verdad? Y ahora veo qué déficit, ¿no? Por no haber dedicado más tiempo a esto, cómo me cuesta ahora entender algunas cosas porque es lenguaje. Y necesito prestar atención a las palabras, a los verbos, a la estructura gramatical. Así que estamos con un contraste, pero ahora y aparte de la ley. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora y aparte de la ley? Dice el texto, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice el texto eso, ¿verdad? Ahora y aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces queremos saber de qué se trata esto. Hay algo que se pone de relieve, se manifiesta o se muestra en una manera especial. ¿Y qué es? La justicia de Dios. Y uno se pregunta y dice, ¿qué quiere decir con la justicia de Dios?
Entonces, cuando nosotros estamos analizando esto, necesitamos entender que las palabras tienen un significado por su raíz o por su etimología. Es lo que nosotros buscamos normalmente en los diccionarios, el significado de la palabra, pero tiene un significado también por el uso. Entonces, de acuerdo al contexto, se usan los términos y adquieren matices de significados especiales en ese contexto. Entonces, cuando nosotros estudiamos la justicia de Dios, encontramos que la justicia de Dios se la nombra en varios sentidos. Por ejemplo, se habla de la justicia de Dios como su carácter. Dios es justo. Entonces la justicia de Dios se manifiesta. Él es justo y obra en justicia. La palabra justicia tiene un sinónimo en rectitud en la etimología. Todo lo que Dios hace es derecho. No hay ningún camino torcido en Dios. El carácter de Dios es la norma de verdad en todo tiempo y en todo lugar. Entonces Dios es justo. La justicia de Dios es la expresión de quién es Él. Pero también se hace referencia a la justicia de Dios en la Biblia, se lo utiliza para hablar acerca de sus juicios. Y esto de que Dios obra en justicia en relación con sus juicios significa de que Él siempre va a obrar correctamente cuando aplica una sentencia. Siempre hay rectitud allí. No hay coimas, no hay favoritismos, no hay excepciones. La justicia de Dios se aplica exactamente porque Dios es justo y sus juicios son justos. Entonces, el tercer concepto por el cual nosotros vamos aquí a entender la justicia de Dios es que no solamente es el carácter de Dios, la justicia que Él aplica en sus juicios, sino que la Biblia habla de la justicia que Dios da a un ser humano. Tiene otro término en la Biblia que es justificación, ya lo vamos a leer, pero este está hablando de una justicia que Dios otorga al ser humano. ¿Estamos hasta ahí, verdad? Bueno, volvamos atrás. Pero ahora, ¿cuál es ese contraste del tiempo? Esa justicia que se está enseñando que podemos descubrir acerca de Dios, ¿en qué se contrasta? Bueno, fíjense en el capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces el apóstol Pablo en este argumento que él viene desarrollando y que la bisagra es el pero ahora, él ha demostrado que todos los seres humanos somos pecadores delante de Dios. Y ese nosotros es Pablo, un religioso judío. Y él dice, nosotros, los judíos religiosos, somos tan pecadores como los gentiles o las gentes que no son judías. Todos están bajo pecado. Y Pablo lo ha demostrado en el capítulo 1, capítulo 2 y en el capítulo 3. Y aquí como conclusión, dice que ninguno de nosotros podría alzar la mano y decir, yo no soy pecador. Todos nosotros hemos pecado. Fíjense que los versículos siguientes es una demostración a través de la Escritura de que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nosotros somos pecadores y el pecado ha afectado nuestra relación con Dios. Somos pecadores. Puede que nosotros no nos sintamos pecadores, pero eso no quita la realidad. Dios dice, sos un pecador. Todo el mundo está bajo pecado. Puede que una persona no haya leído mucho acerca de la Biblia, pero eso no le da excusa. Dios dice, todos están bajo pecado. Puede que una persona diga, no, yo sí conozco la Biblia, porque desde chico he escuchado la Biblia. Pero inclusive así Dios dice que todos están bajo pecado. Eres un pecador y soy un pecador. Esto es lo que he dicho antes. Ahora fíjate qué más ha dicho versículo 19.
Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto lo ha demostrado claramente también, no solamente de que todos estamos bajo pecado, sino que por causa del pecado todos estamos bajo el juicio de Dios. ¿Te acuerdas que decíamos el juicio de Dios es justo? Dios no va a permitir que el pecado entre en su presencia. Dice la Escritura, ninguno entrará en ella ninguna cosa sucia o que haga abominación o mentira. Dice la Biblia que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahora, ¿a quién afecta esto? ¿Quién está bajo el juicio de Dios? ¿Lo hemos leído allí? Está aquí mío, ¿verdad? Yo lo veo adelante. Todos están bajo pecado. Poneme el 19, por favor. Y todos están bajo, apareció, bajo el juicio de Dios. Fíjense en la última frase. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No importa si una persona nunca ha escuchado el mensaje de Dios o si vive dentro de una iglesia. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y eso significa de que Dios ha de expresar su ira, su condenación, su castigo sobre el pecado y sobre el pecador en una separación eterna de Él. Esto es lo que nosotros conocemos como el infierno. Todo el mundo. Y quiero decirte, ser sincero, ¿no? Porque muchas veces nosotros en la vida diaria nos sentimos que está todo bien, ¿no? Me siento bien, bueno, si estoy con salud, vamos con fuerza, vamos adelante. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Cada ser humano es pecador. Eres un pecador, soy un pecador. Estás bajo el juicio de Dios y estoy bajo el juicio de Dios. No hay excepción, no hay excusas, no hay favoritismo. Enseguida vamos a ver esto que el apóstol está diciendo acerca de la ley. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Enseguida vamos a conectar la ley, ¿sí? Pero quiero que sepas esto. Mientras que nosotros somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios, pero ahora se abre una luz de esperanza para nosotros. Pero ahora hay posibilidad de salvación. Pero ahora tenemos que entender que Dios ha hecho algo y nos está ofreciendo algo para revertir nuestra situación. ¿Qué es lo que se ha manifestado? La justicia de Dios. Dios tiene una justicia que quiere darte y darme. Esa justicia que Dios otorga al pecador o imputa al pecador, la justificación. Bueno, estamos yendo por los principios sobre cómo entender la Biblia. Observamos las palabras y la estructura gramatical. Entendemos las palabras en su significado etimológico, la raíz, pero también en su contexto. Bueno, ¿de cuál de estas justicias está haciendo referencia el apóstol Pablo? ¿De la justicia del carácter de Dios, de la justicia aplicada en su juicio o de la justicia que Dios da al pecador? ¿De cuál? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo entendemos esto? La Biblia lo contesta. Fíjese, esto se llama contexto, ¿no? Lo que está antes o después del texto. Dice el versículo 22, el contexto inmediato, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
nos estamos preguntando qué significa que se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjate que es una justicia que puede ser recibida por medio de la fe. ¿Lo has leído allí? Esa justicia dice en el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Y la palabra fe tiene que ver con el verbo creer, ¿eh? Es para los que creen en Él, dice el versículo. Ahora, por lo que vos y yo creamos, Dios no va a ser más justo de lo que Él es. O sea que no tiene que ver con el carácter de Dios. Si nosotros creemos más o menos, si tenemos más o menos fe, eso no va a modificar el juicio de Dios. ¿Sabes de qué justicia está hablando aquí? De esa justicia que Dios da al pecador. Bueno, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Quién va a venir aquí? ¿Quién va a venir? Permiso. Juan, qué gana de hacerte pasar, pero vos sos tímido, ¿no? ¿Sos tímido, Juancito? Sí. ¿Te puedo hacer pasar un ratito? Aquí abajo, ¿quieres? Porque tienes una campera. Miren, Juancito tiene una campera que representa su pecado, ¿sí? Y recibir la justicia de Dios, ¿puedes sacarte la campera? Significa entender que un día Jesús se hizo cargo de nuestros pecados y Él llevó nuestros pecados para morir en la cruz por ellos. Ser justificado significa tomar la justicia de Jesús y vestirnos a nosotros. Recibir esa justicia es recibir una justicia que no nos pertenece, le pertenece a Dios, pero que Dios nos da a nosotros. Y ya vamos a ver cómo lo hace. Pero esa justicia de la cual el apóstol Pablo está hablando es de esto, de que Dios se ha hecho cargo de mi pecado y ahora me ofrece revestirme de su justicia. Cuando yo lo veo a Juan ahora, lo veo a través de esta nueva ropa que él tiene. Lo veo en justicia. No es la justicia de Juan, es la justicia recibida por Juan de parte de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Ahí nomás puedes quedarte la campera, dice. Juan ha ganado un 10, porque yo sé que él es tímido, pero miren, gracias Juancito por ayudarme. Bueno, ¿ves? Esta justicia es la que Dios está ofreciendo ahora. Mi vida está manchada por el pecado y estoy bajo el juicio de Dios, pero ahora Dios promete revestirme de su justicia. Ahora, el texto nos ha estado diciendo en contraste que esa justicia que Dios ofrece darme es aparte de la ley. ¿Qué significa que esa justicia que Dios ofrece darme es aparte de la ley? Bueno, lo que hemos leído anteriormente y aquellas partes que todavía no hemos leído del capítulo 2 y 3 nos hacen ver que había un grupo de personas, judíos, religiosos, que ellos estaban muy orgullosos porque pensaban que estaban bien con Dios porque habían recibido la ley de parte de Dios. Y habían recibido la marca que señalaba la ley como señal del pacto, la circuncisión, y decían, nosotros estamos bien con Dios. Bueno, el apóstol Pablo ya les ha demostrado que aún a ellos religiosos estaban bajo pecado y bajo el juicio de Dios. Pero ahora les hace ver de que esta justicia que Dios está ofreciendo es aparte de la ley y de todo el sistema que ellos habían aprendido. Un religioso judío en la antigüedad necesitaba acercarse a Dios por medio del sacrificio de un cordero. Había un día especial, era una fiesta en la nación de Israel, se llamaba el día de la expiación. Era el único día donde el sumo sacerdote entraba en la parte más íntima del santuario para derramar sangre sobre el propiciatorio. Era el día del perdón. Y en ese día y en la fe en esa sangre derramada allí,
el pueblo recibía un año más, hasta la próxima fecha del día de la expiación. Pero ahora dice es aparte de la ley, porque esta justicia que Dios está ofreciendo no tiene que ver con un cordero, tiene que ver con el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, fíjate de que este concepto de aparte de la ley se aplica también a nosotros, que muchas veces hemos creído de que para ser justos delante de Dios lo que nosotros necesitamos es cumplir la ley. Cumplir los 10 mandamientos, decimos nosotros. Y bueno, ¿cómo vas a solucionar tu problema delante de Dios? Y bueno, yo trato de cumplir los 10 mandamientos. Bueno, el texto está diciendo de que nadie puede ser declarado justo delante de Dios por cumplir los mandamientos. Así que si hasta hoy has estado tratando de acercarte a Dios para recibir su justicia, para poder estar bien con Dios, y lo has estado haciendo a través de tu esfuerzo de cumplir la ley o los mandamientos, tienes que leer este texto, que la justicia que Dios da es aparte de la ley. No es por cumplir los mandamientos que Dios nos va a declarar justos. Ahora fíjate qué dice el texto. Y ahora ponemos atención no en la justicia, sino en la ley. Dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora ves, no es que la ley no sirve, no es que la ley es mala. El texto lo dice claramente. Esta justicia que Dios da no se logra por medio de la ley, pero ha sido testificada por medio de ella. El problema es que nosotros nos hemos equivocado pensando que Dios dio la ley para la salvación del hombre. Ahí es donde nos hemos equivocado. Pero la ley refleja el carácter santo de Dios y tuvo un propósito prioritario que nosotros lo hemos leído en parte, pero que me gustaría que lo volvamos a reforzar. En el capítulo 3, versículos 19 y 20, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será vestido de justicia, ¿no?, o justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de Dios de dar la ley fue que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cómo lo hizo? Él lo hizo de esta manera. La ley refleja la justicia de Dios y manifiesta nuestro pecado. Es como un gran espejo donde podemos ver a la luz de la santidad y de la rectitud de Dios y darnos cuenta que no damos a la medida. De manera que la ley es santa, justa y buena. No está el problema en la ley, el problema es que yo he fallado. Ahora, esta ley que me condena delante de Dios testifica acerca de la justicia que Dios da por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, lo que dice el texto en el versículo 21 es que esa justicia de Dios, ¿no?, ha sido testificada en la ley y en los profetas. El Antiguo Testamento para la nación judía está organizada distinto de lo que tenemos nosotros organizado en nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros los tenemos en forma temática, ¿no? El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos. Pero para el judío, la Biblia el Antiguo Testamento está organizado en 3 partes. La Torá, la ley, el Pentateuco, los profetas y los escritos. 3 secciones. Los mismos libros que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero están organizados de una manera distinta. Bueno, acompáñenme lo que yo he encontrado en el contexto y que el apóstol Pablo utiliza como evidencia de cómo la ley y los profetas testifican acerca de la justicia de Dios. Dice Génesis capítulo 15, versículo 6.
Vamos a tomar las lecturas del versículo 5. ¿Eh? Dios habla con Abraham y le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el apóstol está tomando esto en el capítulo 4 para dar evidencia de que la ley, Génesis, parte de la Torá, da testimonio de que Dios justifica solo por la fe. Dice que Abraham creyó a Dios y en respuesta de su fe a Dios, Dios le revistió de justicia. Le fue contado su fe por justicia. Ahora, evidentemente, nosotros, aclaro, este contenido de la fe de Abraham no es idéntico que el nuestro, pero el principio que está ilustrando aquí es que Dios atribuye justicia por la fe. Fíjate lo que dice, por favor, Salmos capítulo 32. Salmos 32, versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Otra sección de la Biblia hebrea, los escritos, Ketubín. Y habla acerca de esta bienaventuranza de aquel a quien Dios perdona gratuitamente. Y dice, es feliz, es dichoso aquel a quien Dios no le demanda cuenta de su pecado, le remite la culpa, lo perdona, lo limpia. Ahora podríamos ir por los profetas, ¿no? Y dice allí Isaías, Jehová dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O el profeta Habacuc que dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Tanto la ley como los profetas y los escritos, la Torá, Nevín y Ketubín, las tres secciones, dan testimonio de que Dios salva por la fe. Dios perdona gratuitamente a aquel que va a Él. Y es esto lo que precisamente el apóstol Pablo está defendiendo en Romanos capítulo 3, cuando dice que esta justicia no se logra por la ley, pero ha sido testificada en la ley. ¿Cuál justicia es testificada por medio de la ley? Volvamos a Romanos. Romanos capítulo 3. Dice así el versículo 22, la justicia de Dios o la justicia que Dios da por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Quién sabe Romanos 3:23? Vamos, Anina, pero muchos más lo sabemos. ¿Los decimos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Uno de los versículos que aprendí en la escuela dominical de niñito. Así que estamos en el mismo camino ahí con Anina. Romanos 3:23. Y lo que nunca entendí hasta grande es por qué empezaba por cuánto. Pero a nuestro estudio nos sirve. Porque si dice por cuánto, me está conectando ese texto a lo que dice antes. El por cuánto es la razón, el porqué de algo. Así como cuando nosotros encontramos un conectivo que dice para qué o para, y nos está conectando una idea con un propósito, ¿no? O si nosotros encontramos una frasecita en la Biblia que dice así o así que, esa palabrita nos está conectando con una conclusión de un montón de conceptos que se han desarrollado, pero ahora así o así que concluye la idea. Qué importante que es mirar esas palabritas que conectan la enseñanza del texto. Bueno, aquí dice, por cuanto todos pecaron. Bueno, ¿con qué conecta el versículo 23?
conecta con que esa justicia que Dios la ofrece a cambio de fe, a fe en el Señor Jesucristo, pero es ofrecida a todos. ¿Lo hemos leído? Vamos a leerlo de vuelta. Versículo 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un texto que es sumamente clave para entender la doctrina de la salvación en medio de tiempos de mucha confusión. El texto dice claramente que el ofrecimiento de justificación, o sea, de revestirnos de justicia, perdonar nuestros pecados y cubrirnos con la justicia de Cristo, es para todo ser humano, para todo aquel que cree, lo ha dicho claramente. O sea, el que no cree, no. Pero el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, en el argumento de Pablo dice, el ofrecimiento es para todos porque todos estamos en igualdad de condiciones. Cada ser humano, no hay unos que son menos culpables o menos pecadores o menos condenados que otros. Todos estamos en la misma condición. Por eso el ofrecimiento de Dios es justificación por la fe para todos los que creen en Él. Luego el apóstol va a seguir desarrollando y va a decir, ¿por qué la fe en Jesucristo me salva? ¿Por qué la fe en Jesucristo permite que Dios me revista de su justicia? ¿Sabes por qué? Porque fue Jesucristo el que murió por mis pecados, por tus pecados. Fue Jesucristo el que fue a la cruz, derramó su sangre para nuestro perdón. Fue Jesucristo el que se entregó y resucitó al tercer día. Es en Jesucristo que nosotros podemos ser perdonados y declarados justos delante de Dios. Qué hermoso que es estudiar la Escritura. Yo en esta noche tengo dos propósitos. Quiero animarte a apasionarte por ir a la Biblia. Yo sé que estamos en la época de la tecnología y muchos prefieren ver un video de YouTube, ¿ah? Pero da prioridad a la Biblia. Lee la Biblia, estudia la Biblia. Yo sé que hay grandes maestros y predicadores elocuentes, escritores de libros muy interesantes. Pero ve a la Biblia, ama la Biblia y ve cómo en cada palabra, en cada frase, en cada párrafo de la Biblia encuentras una riqueza inagotable. Es palabra de Dios. Pero el segundo propósito que te he manifestado acerca de escudriñar y investigar este pasaje es que puede que algunos de los que están aquí todavía no han recibido el perdón de sus pecados, no están revestidos de la justicia de Cristo, sencillamente porque no lo sabían hasta ahora cómo hacerlo. Quizás hasta aún estaban pensando que para poder ser perdonados por Dios debían cumplir ciertas reglas, como los 10 mandamientos. Otros pensaron que para ser perdonados debían ir a la iglesia y otros pensaron que tenían que hacer largas oraciones. Y otros pensaron que sencillamente para ser perdonados por Dios necesitaban dejar todos los hábitos de esta vida que nos tiene esclavizados y recién pretender recibir el perdón de Dios. Pero hemos estado viendo de que no es de esa manera, que ese perdón es ofrecido gratuitamente por su gracia a todo aquel que cree. De manera que quiero animarte en esta noche a extender tu mano de fe y recibir ese perdón, recibir esa justicia que Dios da a todo aquel que cree en Él. Vamos a inclinar nuestras cabezas, por favor, y quisiera invitarte de que en esta hora puedes arreglar tus cuentas con Dios. Si has visto aquí en la palabra de Dios tu realidad, eres un pecador, estás bajo el juicio de Dios, pero Dios hoy quiere salvarte, perdonarte, limpiarte de tus pecados, revestirte de su justicia. Él lo ha hecho posible. Él ha llevado tus pecados en la cruz y ahora ofrece darte tu justicia si tan solamente crees en Él. Allí en tu corazón
puedes expresar a Dios tu fe, decirle, Señor, me doy cuenta que soy pecador, pecadora. Que yo no puedo ser declarado justo por cumplir la ley o los mandamientos. No hay nada que yo pueda hacer para limpiar mi pecado, pero creo en tu justicia. Creo que tú has muerto y has derramado tu sangre por mí. Creo que te has levantado de entre los muertos. Creo en ti, Jesús. Recibo la justicia gratuita que tú me das. Recibo el perdón. Recibo, Señor, esta salvación que tú ofreces a todo aquel que cree en ti. Decirle así, Señor, límpiame de mis pecados con tu sangre. Creo en ti, Jesús. Y mientras que estamos así con la cabeza inclinada, quisiera pedirte que si has orado así conmigo, levantes tu mano y la vuelvas a bajar. ¿Quién ha hecho esta oración en esta noche? He dicho, Señor, límpiame de mis pecados. ¿Puedes indicárnosla, por favor, levantando la mano y bajándola? ¿Alguien? Dios te bendiga, ¿no? Puedes bajar tu mano. Alguien que ha entendido que esta justicia que Dios te da no es por tu mérito, sino por lo que Él ha hecho por ti. Que Dios te bendiga, mi hija, ¿no? Alguien que ha decidido creer en Jesús para ser limpiado, perdonado y revestido de su justicia. ¿Quién más en esta noche está allí en su corazón diciendo, Señor Jesús, yo creo en ti? Levanta tu mano y bájala en este momento, ¿eh? Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú abres nuestros ojos para ver nuestra condición y ver el tremendo regalo que tú has provisto en el Señor Jesús. Oh Padre, en esta hora, gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por estas personas que en esta noche han manifestado creer en ti y recibir este regalo que tú ofreces gratuitamente a todo aquel que va a ti, Señor. Oh Padre, bendice nuestras vidas, a cada uno de los presentes, Señor, para que podamos amar tu palabra, amar, Señor, tu revelación y poder, Señor, dedicar nuestras vidas a conocerte a ti y conocer tu voluntad para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.